Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de tutoría. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un acto a las actividades de tutoría para hablar de dos fechas cívicas que son importantes. Una es de la muerte del general Don José de San Martín, que fue nuestro libertador, y también vamos a hablar acerca del Día del Folclor peruano. La muerte del general Don José de San Martín se conmemora todos los 17 de agosto. Y la del folclor, porque es el Día Mundial del Folclor, es el día 22, muy bien. José de Francisco San Martín y Matorras nació en Yapeyú el 25 de febrero de nació en Argentina. En abril de 1784, cuando tenía 6 años, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz y luego se radicó en la ciudad de Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó posteriormente al ejército español e hizo una carrera militar en el regimiento de Murcia. Combatió al norte de África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y la Albuera. Con 35 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel y luego de una escala en Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata. Se le encomendó la creación de regimientos de granaderos a caballos, que hoy lleva su nombre, que tuvo su bautizo en el fuego en el combate de San Lorenzo. Más tarde se le encargó la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano. Allí concibió su plan continental, comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas, que eran los centros de poderes reales a mantener en el sistema colonial de América. Nombrado gobernador en Cuyo, con sede de la ciudad de Mendoza, se puso en marcha su proyecto. Tras organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera del mismo nombre y lideró en la emancipación de Chile en las batallas de Chacabuco y Naipú. Luego, utilizando la flota organizada y financiada por Chile, luego de recibir instrucciones en el Senado de Chile, atacó al centro del poder español en Sudamérica, en la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821. Finalizó su carrera de armas luego de producida la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. En 1822
donde le cedió el ejército y la meta al finalizar la liberación del Perú. Partió hacia Europa, donde murió el 17 de agosto de 1850. En Argentina se le conoce como el padre de la patria y el libertador, y se lo valora como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú se le recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas y el protector del país. El ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. El padre de José de San Martín fue Juan de San Martín. Fue hijo de Andrés San Martín e Isidora Gómez. Nació en la villa de Cervatos de Cuesa, en la actual provincia de Palencia, que es el antiguo reino de León, en España. Era teniente gobernador del departamento y sirvió como militar a la corona española en 1774. Fue nombrado gobernador del departamento Yapeyú, parte de la gobernación de las misiones guaraníes y creada para administrar las 30 misiones jesuitas guaraníes luego que la orden fuera expulsada de América por Carlos III y en 1767 con sede de reducción de Yapeyú. Su madre se llamó Gregoria Matorras del Cer, fue hija de Domingo Matorras y María del Cer, también nacido en la provincia de Palencia el 12 de marzo de 1738, concretamente en Paredes de Nava. Era prima hermana de Jerónima Matorras, quien era gobernador y capital general de Tucumán. Fue representado por el capitán de dragones Juan Francisco de Somalo. En octubre de 1770, con la bendición del obispo de Buenos Aires, Manuel Antonio de la Torre. Poco después se trasladaron a la Caldera de las Vacas, que actualmente es la Caldera de las Huérfanas, que queda en Uruguay, como administrador de la estancia jesuita, y allí nacieron sus 3 hijos. Al César en ese cargo fue designado teniente gobernador Yapeyú, quien asumió el cargo en 1775. Sus otros 2 hijos nacieron en ese lugar, siendo José el menor de ellos. Juan de San Martín organizó el cuerpo militar de naturales guaraníes compuesto de 550 hombres, destinado a contener los avances portugueses y las incursiones de los indígenas. En 1779 Juan de San Martín ascendió al grado de capitán del ejército real. Poco después Gregoria Matorras volvió a Buenos Aires con sus 5 hijos y se reunió allí con su esposo en 1781. En abril de 1784 Juan de San Martín y su familia llegaron a Cádiz. Falleció el 4 de diciembre de 1796 en Málaga. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Recoleta en Buenos Aires. Desde su muerte de su esposo, Gregoria Matorras recibió una modesta pensión y vivió acompañada por su hija María Elena y su nieta Petronila. Ella murió el 1 de junio de 1803. José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en una ex misión jesuita situada a orillas del río Uruguay, en el gobierno de las misiones guaraníes del Virreinato del Río de la Plata, en la actual provincia argentina de Corrientes. Desde pequeño presentó grandes dotes militares y actitud de mando. Sus diversiones favoritas iban como cantos de guerra, voces de mando y la tendencia a destacarse en las carreras de sus ascendientes. Hay autores que confirman que a la edad de 6 años concurrió en una escuela de Buenos Aires donde aprendió a leer y escribir. José de San Martín fue el menor de 5 hermanos. María Elena, quien nació en el 1771, Manuel Tadeo, que nació el 28 de octubre de 1772, Juan Fermín, que nació el 5 de febrero de 1774,
y José Rufino, que nació en 1776. En España todos los hermanos siguieron la carrera militar y mantuvieron escaso contacto entre ellos. Sin embargo, José de San Martín mantuvo contacto epistolar con ellos, que significa mediante cartas. Así como María Elena, es posible que ya exiliado en Europa, San Martín no supiera que su hermano Juan Fermín estaba muerto en Manila y hubiera tenido hijos, de modo que se supo que la única descendencia de sus hermanos era Petronila González Menchaca, que era la hija de su hermana María Elena. El 17 de agosto de 1793, José Rufino de San Martín solicitó ingresar en el ejército español y fue admitido en el Real Cuerpo de Guardias de Corpus el 9 de enero de 1795. Más tarde se incorporó al regimiento de caballería Huásares de Aragón, el grado de capitán. Tomó parte en la Guerra de la Independencia y participó en importantes hechos de esta. Cuando José de San Martín se exilió, Justo lo acompañó a Bruselas y en París en distintas ocasiones, en 1824 y en 1832. Su esposa de San Martín, de don José de San Martín, se llamó María de los Remedios de Escalada y nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797. Fue hija de Antonio José de Escalada y Tomasa de la Quintana y Ayoso. Su familia era rica y prestigiosa y estaba vinculado a la causa patriota. Contrajo matrimonio con José de San Martín en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1812, cuando tenía 14 años de edad. La influencia de su familia fue fundamental para la creación del regimiento de granaderos a caballos. Más adelante, ya Mendoza Remedios de Encalada fue la fundadora de la Liga Patriótica de Mujeres, con el objetivo de colaborar con el naciente ejército de los Andes. Para ello, entre estos gestos, donó todas sus joyas. Falleció en Buenos Aires el 3 de agosto de 1823, antes de embarcar rumbo a Europa en 1824. Su esposo le hizo construir un sepulcro en el cementerio de la Recoleta, cuyo epifanía reza: aquí yace Remedios de Escalada y esposa y amiga y el general San Martín. Muy bien. Tuvo hijos. Su hija de San Martín se llamó Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. Fue la única hija de San Martín y su esposa. Nació el 24 de agosto de 1816 y falleció en Brunel, en Francia, el 28 de febrero de 1875. En la década de 1830, San Martín exilió permanentemente en París, acompañado por su hija. Debido a las convulsiones revolucionarias, la familia decidió trasladarse a un pueblo más retirado, en Boulogne-sur-Mer. Allí enfermaron de cólera y fueron atendidos por el médico y diplomático argentino Mariano Severo Balcarce, quien ese mismo año contrajo matrimonios con Mercedes. Tuvo dos hijas, José Dominga Balcarce y María Mercedes Balcarce. Luego de la muerte de su padre y con el retiro de Balcarce de la diplomacia, la familia se mudó a Brunel, cerca de París. Mercedes falleció allí a la edad de 58 años. En 1951, su cuerpo, como el de su esposa y su hija mayor, fueron repatriados y yacen en la actualidad en el mausoleo de San Francisco, en Mendoza. Muy bien. Hizo una carrera exitosa, como todos ya sabemos. Muy bien. Hemos conocido un poco de la vida de San Martín, nuestro libertador. El prócer máximo argentino, el libertador de la Argentina, Chile y Perú, falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa de Montlouvet, en Francia.
rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansa en el mausoleo construida dentro de la capilla Nuestra Señora de la Paz. El 17 de agosto se ha cumplido un nuevo aniversario del deceso del general San Martín, el libertador de América. En Argentina se le conoce como el padre de la patria. En Perú se le recuerda al libertador de aquel país con los títulos de fundador de la libertad del Perú, fundador de la República, generalísimo de las armas. En Chile, su ejército lo ha destacado como el grado de capitán general. Pero más allá de la gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A partir de la célebre figura y heroico proceder, se construye en esa gran narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que escuchamos tantos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar, reconsiderar en nuestro camino hacia una patria libre, justa y soberana. Un breve relato de Bartolomé Mitre en el aniversario del nuevo prócer en 1950, el cual dice así: los hombres de acción o de pensamiento que como San Martín realizan grandes cosas son almas apasionadas que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los conocimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo con una acción eficiente o se lanzan a las corrientes permanentes. De este modo, su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o pensamiento trascendental. En esta fecha, durante el año 1850, dejó de existir en Francia el general José de San Martín. Fue uno de los grandes, ya sabemos que fue uno de los grandes propulsores de la independencia del Perú. En este día se realizan actividades en la conmemoración de su sensible fallecimiento. Un día como hoy, un día como 17 de agosto, se conmemora el aniversario de la muerte del general don José de San Martín, quien nació en Yapeyú, provincia de Argentina, el 25 de febrero de 1778. Siendo aún niño, viajó con su familia a España y se educó en la vida militar de dicho país. Al enterarse de la situación en la que se encontraba Argentina y el resto de sus colonias, retorna a su país en 1812. La Junta del Gobierno le encomienda la formación del escuadrón de granaderos a caballos, nombrándolo comandante. Ese mismo año contrae matrimonio con doña María de Remedios Encalada. Al año siguiente vence a San Lorenzo el ejército realista tras la declaración de la independencia de Provincias Unidas del Río de Plata en 1816. Es nombrado general en jefe de los ejércitos de los Andes, tras lo cual en 1817 inicia la marcha para cruzar los Andes o hacia Chile, donde vence a los realistas de Chacabuco y nombra a Hincks como director supremo. Marcha al Perú en 1820, apoyado por la flota escocés de Lord Chocarné, logra controlar toda la costa del Pacífico, negocia la paz con el virrey Joaquín de la Pezuela, firmando poco después el pacto de Punchuhuaca con el virrey José de la Serna, en el que se acuerda que España enviará algún príncipe de la familia real, pero los oficiales realistas no aceptan el trato. Se reanuda la lucha, durante la cual San Martín declara el 28 de julio de 1821 la independencia del Perú. En Lima es nombrado protector del Perú, convocado como Congreso Constituyente para superar las diferencias entre los líderes de la revolución. En 1822 parte del Guayaquil para entrevistarte con Simón Bolívar, desde donde la conversación se basa acerca del futuro del régimen del Perú y la posibilidad de anexarlo a la Gran Colombia. San Martín pretendía consolidar un gobierno monárquico en el Perú, lo cual no fue aceptado por la burguesía limeña. Con la salud quebrantada y cansado
de ir contra la corriente, renuncia a su mando en septiembre de 1822, cediendo su cargo a Bolívar. En Francia, el 17 de agosto de 1850, el Santo de la Espada dejó de existir. Su corazón descansa en Buenos Aires, en la Catedral de Ciudad, donde los dos granaderos le rinden guardia permanente y brilla por siempre su fuego encendido. Vamos a ver un video. Granadero, es un honor formar parte de este regimiento. Vamos a ver un video acerca de San Martín. Porque hablar de los granaderos es hablar de San Martín. Para un granadero es un honor formar parte de este regimiento, porque hablar de los granaderos es hablar de San Martín. Esta población, creada por los jesuitas, se llama Yapeyú y está ubicada en la provincia de Corrientes. Este lugar fue el blanco de los portugueses. Para controlar esta situación, fue designado como gobernador el capitán Juan de San Martín, oficial español que estaba acompañado por su esposa, Gregoria Matorras, que vivía dedicada a la crianza de sus 5 hijos, el menor de los cuales era José Francisco, nacido allí el 25 de febrero de 1778. Terminado su trabajo en Yapeyú, toda la familia San Martín embarcó rumbo a España. La niñez de José Francisco estuvo marcada por la figura militar del padre y los valores de su madre, así que al llegar a España ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y luego se incorporó como cadete del Regimiento de Infantería de Murcia. Durante más de 20 años, San Martín luchó contra moros, franceses, ingleses y portugueses. San Martín ve cómo España comienza una etapa de cambios políticos. Hasta él han llegado desde Buenos Aires las noticias del triunfo de los criollos frente a las invasiones inglesas. Es así como tomó la decisión de dejar la tierra de sus padres para salvar a las jóvenes naciones de América y hacerlas independientes. Hechos los trámites pertinentes, José de San Martín dejó para siempre la tierra de sus padres y comenzó la epopeya sanmartiniana. En marzo de 1812 llega a Buenos Aires la fragata inglesa que trae noticias de la situación por la que pasa España. En ella volvía el teniente coronel José Francisco de San Martín. El 16 de marzo de 1812, el primer triunvirato le reconoce el grado de teniente coronel de caballería y crea el primer escuadrón de granaderos a caballo. La casa de la familia Escalada, que era un centro de patriotas de la Revolución, le abrió sus puertas. Allí conoció a quien sería su esposa. Remedios tenía 14 años y el teniente coronel de caballería don José de San Martín 33 cuando se enamoraron. Al mando del regimiento de granaderos emprendió su lucha con la victoria en el combate de San Lorenzo. Más tarde fue nombrado jefe del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín había pedido la gobernación de Cuyo para organizar un pequeño ejército con el cual pasar a Chile y, después de libertar ese país, continuar al Perú, centro de la resistencia española. Fueron decisivos los trabajos realizados por San Martín allí, en particular en Mendoza, donde residió. San Martín desempeñó todas las funciones de gobierno y demostró ser previsor, disciplinado y apasionado por la libertad. Instalados en su hogar, Remedios era el centro de la sociedad mendocina. Fue ella quien organizó la donación de joyas para el servicio a la patria y con sus nuevas amigas, una de las que bordó la bandera de los Andes. El hogar de San Martín se instaló en una modesta casa. Allí nació
en agosto de 1816, su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, a la que cariñosamente le decían Merceditas. El ejército de los Andes se instaló en el campamento militar del Plumerillo y en enero de 1817 iniciaron el cruce de la cordillera. Ya en Chile, derrotaron a los realistas en la batalla de Chacabuco y así entraron victoriosos en Santiago. Culminada la campaña de Chile, San Martín se apresuró a viajar de nuevo a Buenos Aires. Era necesario acelerar la formación de la escuadra naval para hacer posible la expedición a Lima, que requería urgente financiación. San Martín expuso concretamente sus demandas y convenció a todos, así que recomenzó la minuciosa tarea de la empresa peruana. En agosto de 1820 zarpó la expedición al Perú. Llegó con sus tropas a Lima y proclamó su independencia. Por ese entonces, San Martín decidió ir a entrevistarse con Bolívar, uno de los principales líderes de los movimientos independentistas a lo largo de toda América Latina, en Guayaquil. Frente al Libertador, Bolívar se adelantó unos pasos y extendiéndole el saludo dijo: «Al fin se cumplieron mis deseos de conocer y estrechar la mano del renombrado general San Martín». San Martín se retira voluntariamente del escenario de sus triunfos. Aquella misma noche se embarcó en el puerto de Ancón rumbo a Chile. Así regresaba a la patria, cruzando por última vez la cordillera de los Andes. El regreso iniciaba el camino del renunciamiento que él había elegido. Remedios de Escalada de San Martín falleció el 3 de agosto de 1823. San Martín se encontraba en Mendoza. Luego de la muerte de Remedios, en 1824, padre e hija se embarcan con rumbo a Europa. En 1829 regresó San Martín al puerto de Buenos Aires, pero al enterarse de la lucha interna decidió no desembarcar. Escribe su último testamento, donde lega su sable a Juan Manuel de Rosas y también manifiesta su voluntad de que su corazón descanse en Buenos Aires. En marzo de 1848, al estallar la revolución en París, se traslada con su familia a la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer. 2 años después, y a la edad de 72 años, fallece. El 17 de agosto de 1850, murió un americano que había tenido por único afán el de luchar por la libertad y la independencia de los pueblos. Todos sus trabajos estuvieron siempre guiados por el deber y por un irrevocable espíritu americanista. Fue aclamado por multitudes, llegó a la cima del poder y abdicó para dejar a la voluntad de los pueblos la elección de sus gobiernos. Coincidió con los ideales de mayo de 1810. Formuló un voto solemne y lo cumplió hasta el fin. Jamás derramó sangre de compatriotas y solo empuñó su sable para luchar contra los enemigos de la independencia sudamericana. Tuvo una total coherencia entre su vida pública y privada, definida por su patriotismo, humildad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. El presidente Nicolás Avellaneda, en 1880, gestionó el traslado de sus restos al mausoleo de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, donde los granaderos todos los días realizan la guardia de honor. Muy bien, como ya hemos escuchado, San Martín fue uno de los principales, fue libertador de nuestra independencia, así también como de otros pueblos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del Día Mundial de Folclore. El Día Mundial de Folclore es diferente
todos los países. Pero hoy día vamos a hablar en sí de nuestro Perú. El Perú es reconocido cada vez más como un referente cultural en el mundo. Su milenaria herencia prehispánica, enriquecida con aportes europeos, africanos y asiáticos, convierten a nuestro país en un crisol de culturas que asombra internacionalmente. En el Día Mundial de Folclore, instituido por las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la UNESCO, conozcamos cuáles son las principales expresiones que sustentan la riqueza cultural de nuestro Perú. Gastronomía. Es la expresión cultural peruana con creciente reconocimiento internacional en la última década. La vasta biodiversidad sumada a la herencia central de la culinaria, una carta incontable de potajes y la indesmayable labor de difusión de los cocineros y autoridades han forjado un prestigio que sitúa en el Perú en el Olimpo gastronómico mundial. Platos embajadores como el ceviche, el lomo saltado, causa, ají de gallina, pollo a la brasa, entre otros cócteles como el pisco sour, han cruzado fronteras y la carta de presentación de culinaria en el Perú en festivales internacionales. Este creciente prestigio llevó al Perú a ser reconocido al 8º año consecutivo del mejor destino culinario en Sudamérica por los World Travel Awards, que son conocidos como el Oscar del turismo. Dentro de las tradiciones y culturas también tenemos las forjadas por las civilizaciones ancestrales. Estas expresiones llegan hasta nuestros días con un bagaje que en muchos casos se mantiene intacto y otros evidencian cambios gracias a los aportes de otras culturas como la europea y africana. Entre las más representativas se encuentra el Inti Raymi, la procesión del Señor de los Milagros, la festividad de la Virgen de la Candelaria, los carnavales, el tributo a la Pachamama, entre otros. Entre las danzas regionales, el Perú ostenta más de 2.000 danzas originarias asociadas a festividades costumbristas en todo su territorio. Regiones como Puno, considerada la capital de las danzas tradicionales, que tiene más de 350 bailes típicos. Estas expresiones también de baile y música aluden también al festejo de actividades agrícolas, carnavalescas, ceremoniales, religiosas, de tributo y homenaje a divinidades de la naturaleza tras la conquista del santoral católico. Entre las danzas más emblemáticas resaltan la marinera de danzas, de tijeras, la diablada, el huayno, el festejo, el tondero, entre otras. En otras de las manifestaciones que identifica los pueblos de todas las regiones, que se remonta a tiempos inmemoriales, el crisol cultural del Perú es en este caso que se expresa en ritmo, melodías, composiciones andinas, criollas, amazónicas, afroperuanas y últimamente estas fusiones de estas dan lugar a canciones que conquistan a otros oídos del mundo. La parte presencial de la variedad y versatilidad de la música peruana responde a la existencia de instrumentos oriundos como la quena, la zampoña, el cajón, el arpandina, el charango, el clarín cajamarquino, el pututu, por citar los emblemáticos. Dentro de la indumentaria regional tenemos a los trajes típicos que expresan la fabulosa herencia cultural que ostenta nuestro país y constituye la identidad de la población de todas las regiones, al igual que las danzas, la música y la gastronomía. Se evidencia la forma de vida de etnias originarias y el aporte de corrientes culturales nacionales y de otros países. La indumentaria regional es destacada por sus diseños y coloridos que van desde sencillez de un tondero piurano hasta la pandilla amazónica, hasta la complejidad del baile de la diablada puneña. Ya vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. En 1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclore. El folclore incluye bailes, música, cuentos, leyendas, artesanías, entre otros. Tradiciones compartidas de generación
en generación. Gracias, profesor William Herrera del Gran Ballet Quetzalnáhuatl, desde el Teatro Rubén Darío, por estar compartiendo con nosotros este grandioso día en donde celebramos a nivel mundial el Día del Folclor. Bienvenidos a su revista de Nacional. Gracias, Cornelia, por estar también aquí, por su invitación a esta hermosa celebración del Día Mundial del Folclor. Profesor, hablemos un poco sobre qué tan importante y por qué se celebra a nivel mundial el folclor en este día. Yo creo que lo importante de esto radica en que todos los pueblos reafirman esas creencias, esas tradiciones, esas particularidades, ¿verdad?, de cada pueblo. Y eso pues enaltece y engrandece a la humanidad entera. Hablemos ya como nicaragüenses, cómo ha evolucionado el folclor en nuestro país, de qué manera podemos seguir motivando a los niños que desde chiquitos tengan ese amor por nuestro folclor nicaragüense. Yo creo que el folclore en Nicaragua ha venido evolucionando mucho en favor, ¿verdad?, de que nuestras tradiciones, nuestra cultura se fortalezca. Y tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿verdad?, del ciudadano, del pueblo. Esto tiene que ver con la apropiación, ¿verdad?, de los artistas o del pueblo, de la gente, de la cultura que pueda servir o que el pueblo mismo se va haciendo, ¿verdad? Hablemos un poco sobre el traje de este baile, de nuestro folclor. El traje típico que más nos representa, podemos decir que es el yuchi, una cotona, una nahua, ¿verdad? Puede ser de color blanco originalmente, tratan de mantener eso, pero ya cuando lo llevas a escena, ya pues ahí intervienen otros elementos, los colores, el hábito. Página. No, de 1846, cuando el arqueólogo británico William Thornes publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez usó el término folclore. Auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, pueblo, y lore, saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo, las que sobreviven hasta el día de hoy, artes, música y costumbres del pueblo, que son transmitidas de generación en generación. México desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de un pueblo en celebraciones patronales o costumbristas de una región. La UNESCO declaró que
Muy bien. Bien, hemos visto dos fechas importantes, la muerte del general don José de San Martín, y también hemos visto una otra de las fechas importantes, que es el Día del Folclore Mundial. Bueno, espero que hayamos aprendido algo de lo que hemos visto en los videos y lo que hemos escuchado, ya que es importante para cultura general. Que tengan un lindo día. Gracias.